Y en este día yo quiero compartir sobre ese poder, sobre el poder del Cristo resucitado como domingo de resurrección. No, como decía la semana pasada, no de una manera religiosa porque toca y vamos a predicar de ello. No, sino porque es algo que tenemos que vivir, que el mismo Dios ha hecho para que tú y yo lo podamos vivir, disfrutar, vivir en esa libertad, venciendo lo imposible. Lo que te quiere decir en esta mañana es que no hay nada imposible. Que el mismo Cristo tuvo victoria sobre la muerte para que tú y yo, como dice la palabra, podamos resucitar con Él, podamos ir más allá de lo posible a través de la fe, alcanzar las bendiciones preparadas de antemano para cada uno de nosotros, a pesar de que igual tenemos que morir. Seguro que tenemos que morir. Para poder emprender esa vida nueva en victoria, poder ver lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Quiero leer un texto, Lucas 24, versículo 5. Los judíos el sábado es el sabá, el día de descanso, que no podían hacer nada. Habían metido en aquel lugar al Señor, le habían puesto una piedra allí. Aquellas mujeres habían estado preparando perfumes y cosas, ¿no?, para embalsamar aquel cuerpo. Pero tuvieron que esperar porque el sábado, el sabá, no estaba prohibido. Y llegaron el domingo, el primer día de la semana, nuestro domingo, que muchas veces decimos, ¿y por qué los cristianos hemos cogido el domingo? Porque en domingo fue la resurrección de Jesús, en domingo fue cuando vino el Espíritu Santo. Y por eso digo de que más allá de un día en concreto, es el querer poner, reconocer aquello que pasó. Y es importante, no lo olvides y nunca lo menosprecies. Y nunca lo mires como algo religioso. Si no es un día que la cristiandad dijo, vamos a dedicarle como cuando le dedican una plaza o un monumento a alguien en reconocimiento, el domingo de resurrección, cualquier domingo, que por eso nosotros se lo dedicamos al Señor, es un reconocimiento de lo que Cristo ha hecho por ti y ha hecho por mí. Y dice de que aquel día, el primer día de la semana, vinieron aquellas mujeres y dice que encontraron aquella piedra removida y dice que se le aparecieron allí dos ángeles y dice que como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Se encontraron con aquella circunstancia y las palabras de aquellos varones que se les mostraron allí es: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Acordaros de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y estas mujeres, como he dicho, venían allí a traer aquellas especies aromáticas. Por eso digo de que tú y yo venimos aquí cada domingo a traer esas especies aromáticas, esas alabanzas, adoraciones, ofrenda de sacrificio, dice, a Dios, de alabanza, de adoración, olor fragante para el Señor. Dice que se encontraron aquella piedra removida. Bueno, aquí algo ha pasado, algo ha roto.
lo cotidiano, lo rutinario, lo que tenía que ocurrir, lo normal. Algo la ha roto, aquella piedra había sido removida. Y tu vida y mi vida muchas veces es removida de la misma manera y no sabemos qué está pasando. Hay, por decirlo de una manera, hay algo de que se nos escapa de las manos, que no entendemos qué es lo que está pasando. Y dice de que no encontraron el rostro del Señor, que no estaba el cuerpo del Señor allí. Y a veces tú y yo, en esa piedra removida, en eso que no sabemos por dónde ni qué ha pasado, pero que ha alterado nuestra vida, queremos buscar a nuestro Señor. Igual venimos hasta aquí a la iglesia a traer esa ofrenda de labios, de alabanza, de adoración, ese olor grato, pero resulta que parece como que no encontramos, el Señor no está. No tenemos la capacidad de podernos encontrar con Él. ¿Qué ha pasado? He ido a la iglesia, pero no he sentido la presencia del Señor. Y dice que entonces aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí que pasaron junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Aquellos varones se le presentaron a ellas. Pero la pregunta es, ¿a ti se te ha presentado alguna vez un ángel? ¿Un enviado de Dios para bendecirte? Dice, la palabra del Señor dice que no olvidéis de la hospitalidad, porque algunos albergaron ángeles sin saberlo. Igual el Señor puso en ese momento de incertidumbre alguien a tu lado, tú sin saber quién es, sin darte cuenta, pero igual era un enviado del Señor para poder bendecir tu vida, para poder alumbrar tu camino. Dice que en ese momento tuvieron temor y que bajaron su rostro, medio avergonzadas, sin entender qué es lo que estaba pasando. Jesús había muerto, los discípulos cada uno se había ido a lo suyo, ¿no? Bueno, esto ya se ha acabado, Jesús ha muerto, ya no me tengo que buscar yo la vida. Y estaban en esa situación. Pero aquellas palabras de aquellos varones, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cuando para ti y para mí la muerte es el final, es donde no hay esperanza, donde hay dolor, donde hay lloros, donde tus planes y mis planes han fracasado, como dice el final, y está diciendo, pero ¿para qué venís a buscar allí donde no hay? Donde no hay esperanza. Eso es lo que les estaba diciendo a aquellos varones. Pero ¿con qué actitud venís a este lugar? ¿Qué vais a encontrar? Es el único que pensáis que hay muerte, que no hay nada más. ¿A venir a llorar? Pero el Señor te dice en esta mañana que te tienes que preparar para poder ver aquello que para ti no va a tener ningún sentido y para mí mucho menos si no lo cuenta. Dice, tú tienes que irte y presentarte delante del Señor para poder entender de que va a hacer cosas que tú no vas a entender. Que va a ir más allá de tu entendimiento, de tu razonamiento. Porque el razonamiento es de que la muerte es el final. Y el Señor te dice en esta mañana que te prepares para poder ver, para poder vivir, para poder disfrutar aquello que no tiene ninguna lógica, porque es a través de la fe y no es a través del razonamiento. Dice, no está aquí, ha resucitado. Y tú cuando vienes con tu problema, con tu situación, tienes que enfrentarla de una manera que no es el final, sino que puede ser el comienzo de algo nuevo en tu vida.
Cuando Pablo habla a los filipenses, le está hablando al final de conocerle más y de poder entender el poder de la resurrección. Por eso digo de que es un día marcado para cada uno de nosotros. De poder entender el ser libre de la esclavitud, el poder entender el poder de la resurrección, rompiendo todas las ataduras que pueda haber en tu vida. Estoy hablando de aquello que para ti es imposible. El poder de la resurrección para poder predicar, testificar. Ahí Pedro y Juan, cuando fueron allí a la puerta de la Hermosa, que sanaron aquel cojo, y luego los cogieron y los amenazaron y que no predicarían en ese nombre, en el nombre de Jesús. Los atemorizaron, los amenazaron. Pero el poder de la resurrección va ya más allá de todo miedo, de todo temor humano, estoy hablando, de todo razonamiento. Y fijaros lo que le decía, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, ¿no?, hablen tu palabra. Y no solamente que hablen, sino dice, mientras que extiendas tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el santo nombre de tu Hijo Jesús. Habían pasado de estar atemorizados, habían pasado de cuando se enteraron que Jesús había muerto, de cada uno de irse a lo suyo, de dispersarse, a poder enfrentar un peligro que iba en juego sus vidas cuando le estaban amenazando, como predicáis en el nombre de Jesús, ateneros a las consecuencias. Pero el poder de la resurrección les dio fuerza para decir estas palabras: concede a tus siervos que con todo de nuevo prediquen tu palabra. Amén. Y continuaba, ¿no? ¿A quién obedeceremos? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién temes de verdad? ¿Quién crees que es el que está por encima de todo cuando tú entiendes el poder de la resurrección, de que Cristo ha vencido la muerte? ¿Las palabras humanas? ¿La muerte humana? Cuando hay uno de que ha vencido la muerte, cuando hay uno que la ha tomado la muerte y ha recobrado otra vez vida. Y en aquel momento de que aquellas personas cogieron aquel poder de la resurrección, dice que aquel lugar tembló y que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y dice, y con gran poder testificaban del poder de la resurrección de Cristo. Diciendo, tú no me vas a callar. Tu problema, por muy grande que seas, por mucho que me amenaces, por mucho que aparentemente puedan ser mis consecuencias, tú no vas a poder conmigo. Dice que testificaban con poder, el poder de la resurrección. Que eso es lo que tú y yo tenemos hoy. Dice, y abundante gracia caía sobre todos ellos. Y aquellos discípulos conocían el poder de la resurrección. Hoy, por desgracia, en la iglesia hay personas que no entienden todavía ese poder de la resurrección. El diablo les ha robado esta verdad, viven en esa derrota, en ese miedo, en ese temor, y si me arriesgo tanto que pierdo la vida, y si me arriesgo tanto y pierdo, yo qué sé. Algunos no están dispuestos a arriesgar nada. Son como aquel que enterró el talento, no, por si acaso lo guardo, y cuando vino el Señor le dijo, lo podías haber dado a los banqueros, sí, y por lo menos habría dado intereses para mí. Aquel que no arriesga, aquel que no pone su fe a trabajar, que no espere nada. No pienses que por cumplir años te va a ocurrir algo en la vida. No pienses que por venir a la iglesia va a ocurrir algo. Ese algo va a ocurrir cuando tú le creas a Dios.
Cuando tú crees que tienes un Dios de poder, un Dios que venció la muerte, que es un Dios que no hay imposibles para Él. Y como digo, Satanás en la iglesia ha intentado el robar esta verdad para cada uno, a veces para demasiados, y que puedan vivir en esa derrota, porque si no hay resurrección, sería un Dios más. Si Cristo no habría resucitado, se habría quedado en aquella tumba, pues sería uno más. Sería como un cordero más de aquellos que en la Pascua sacrificaban y ya está. Sería un Dios de esto de que hecho por hombres, de madera, de oro, como hablan, ¿no? Que ni escuchan, ni hablan, ni comen, ni nada. No tienen vida. Muñecos, como esos muñecos que a veces tanto decimos, ¿no? De la idolatría, de un Dios así, de llavero, que te lo pongas en el llavero y llevo a Dios encima. Esa es tu creencia, eso es lo que es Dios. Un llavero, o me da lo mismo, una cruz de 20 metros, con alguien allí, una estatua allí colgada, ¿ese es tu Dios? ¿O es un Dios de poder que ante el imposible, la muerte, es capaz de coger y tomarla y decirle, yo vivo? Ese es el Dios de la iglesia. Ese es el Dios que estamos celebrando hoy, el domingo de la resurrección, pero estamos celebrando cada día en nuestra vida. Y podemos decir, aquí hay uno, ¿no? Que ha dado su vida, pero que ha resucitado. Tú y yo podemos decir eso. Hay uno que ha dado su vida, pero que ha resucitado. El único que dice la palabra, que es la verdad y la vida, que es la luz, sal. El único que dice que es el único camino al Padre, que no hay más. El único que está muerto, ha estado muerto, pero ha resucitado. El único que fue capaz de cogerle y decirle a Marta, y te dice a ti en esa mañana, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que el Señor te está diciendo, aunque tú estés muerto, aunque hayas entrado por esa puerta destrozado, sin ninguna esperanza, o sea, ya sin vida, dice, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él es la resurrección y Él es la vida. Y para Él no hay imposibles. Y bueno, estos días estamos celebrando la Pascua. En aquel tiempo celebraban la Pascua judía, la liberación del pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto. La ordenanza del Señor fue de que celebrarían la Pascua, ¿no?, perpetuamente. Les dio las instrucciones de cómo hacerlo. Qué bonito, ¿no? Te dice, no, de esta manera y así hay que hacerlo. Tenían que coger un cordero sin mancha, sin defecto. Cuándo lo tenían que matar, cómo lo tenían que comer, cómo vestirse. Y lo que tenían que hacer con aquella sangre de aquellos corderos que iban a ser sacrificados, ¿no? Cómo tenían que marcar aquel dintel de las puertas, allí como lo habían hecho, ¿no? Allí en Egipto, dice, yo voy a pasar cuentas sobre vuestros opresores, pero marcar con la sangre del cordero los marcos de las puertas, y yo sabré que ahí ya se ha hecho un sacrificio, que ya se ha pagado el precio del pecado. Que Dios va a hacer justicia a su pueblo. Todo eso es lo que le estaba diciendo. Cada año recordar esto. Lo que el Señor, cómo os liberó el Señor. Cómo va a arrasar, como aquellos que al final que os oprimieron allí en Egipto, que oprimió a mi pueblo.
Tanto de que dice la palabra que no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza. Dice, yo pagaré. Qué bueno, ¿no? A todos aquellos que oprimieron al pueblo del Señor allí en Egipto. Dice, cuando yo pase, vea aquella sangre, yo sabré que ellos son mi pueblo. Yo no sé si estás entendiendo que la manera de identificarte con el Señor, dice, tú eres de Él, y Él es tu Dios. Como decía, vosotros seréis mi pueblo, pero yo seré vuestro Dios. La marca que diferenciaba de los otros, que iban a pagar las consecuencias, era aquella sangre. Y no es porque serían mejores ni peores, seguramente que aquellos obreros no eran mejores que los egipcios. La única diferencia era que había una sangre en la puerta de ellos. Y Jesús se convierte en este cordero para nosotros hoy, de aquella Pascua judía. Celebramos su muerte como expresión de amor. Yo creo que el viernes con las mujeres, la verdad es que fue una reunión maravillosa. De hecho, yo sé que Dios hizo milagros ese día. Que el caso que dije que iban a dejar, que darían en testimonio para el próximo domingo, lo vamos a hacer. Porque no hay mayor expresión de amor que dar su vida a uno por alguien. Y vemos a este cordero y celebramos la muerte como expresión de decir, alguien ha estado dispuesto a morir por mí. Digo por mí, porque igual tú, no sé, entiendes que tienes un valor. Pero cuando yo entiendo de que también el Señor, no solamente por ti, que tú te lo mereces, sino por mí, que no me lo merezco, tuvo ese amor como para ir a una cruz y morir de esa manera, digo, nadie me ha amado de esa manera. Ni mi padre ni mi madre me ha amado de esa manera. Como una expresión máxima del amor. Y cuando celebramos eso, no estamos celebrando de que Él está muerto, sino lo que estamos celebrando es de que es amor, que estuvo dispuesto a morir por nosotros. Y sabiendo que aquel que estuvo muerto, resucitó. No solamente tuvo una expresión de amor, sino que aquel que tuvo una expresión de amor, estaba por encima de la muerte, que se habría querido ni habría tenido que ir ahí. Porque en Él está todo. Pero para demostrarte a ti, para pagar por tus culpas, dice que fue capaz de hacerlo. Pero como digo, no celebramos eso, sino celebramos sí la expresión de amor, pero lo que celebramos es que aunque estuvo muerto, resucitó. Y que vive, hoy está aquí, viviendo, y su sangre nos sigue guardando de la misma manera que cuando aquella sangre de aquellos corderos, que eran corderos normales, por muy bonitos que serían, por muy perfectos que serían, no dejan de ser unos corderos. Como si tú y yo nos habríamos ido a esa cruz y nos habrían sacrificado, por muy bueno que seas. No tiene nada que ver. Igual podríamos haber pagado por medio pecado alguno, por un pecado, pero no habrías podido salvar tu vida. Y por eso esa sangre dice que nos protege, y por eso la palabra dice que ningún arma forjada contra ti prosperará. Cuando tú entiendes el poder de la sangre de Jesús sobre tu vida, como la expresión que hace Pablo, a los rociados en la sangre del Cordero. Cuando tú entiendes de que tú estás cubierto, ningún arma forjada dice que prosperará contra ti.
Cuando tú entiendes que esa sangre ha sido rociada en tu familia, en tus hijos, en nuestros matrimonios, en nuestro trabajo, en nuestra economía, cuando tú entiendes el poder de la sangre de Jesús cubriéndote, dice, ningún arma, ¿no?, forjada podrá venir contra ti. Y si has venido pensando que algo estaba destruido, que estaba muerto, dice que el poder de la resurrección hace que resucite todo, que se levante todo, que aquello que esté muerto vivirá. Porque hay sangre rodeándote, cubriéndote. Sangre que dice la palabra del Señor que te limpia y te hace apto para poder estar ahí en el trono de la gracia, para poder alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa preciosa sangre nos abre el paso para podernos ir delante de aquel que no tiene límites, que te ama de una manera que no somos capaces de entender, una expresión máxima como la que estaba hablando. Y es bueno que tú entiendas eso. El diablo conoce la sangre de Jesús. Conoce el poder de la sangre de Jesús. Porque es la sangre de Jesús la que lo derrotó en aquella cruz. Qué triste, ¿no? Tu enemigo sí sabe el poder que hay y a veces nosotros lo ignoramos. Tú con un armamento casi nuclear encima y a veces uno que viene con piedras va y te derrota. Y además cuando el otro sabe el poder que hay en ti a través de esa sangre, porque ya lo derrotó una vez, otra y otra y otra, cada vez que se levanta es derrotado en el nombre de Jesús. La sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre del Cordero, que como decía Juan, ¿no?, que quita el pecado del mundo. En la sangre que hay poder. Y vemos que el Señor manda a celebrar esta fiesta de la, ¿no?, perpetuamente. Y nosotros por eso decimos de que seguimos celebrando la Pascua. No de una manera religiosa, no para coger los muñecos y llevarlos ahí a hombro o para azotarnos nosotros como que la salvación va a ser a través de ti o de mí, por mi esfuerzo, por mi sacrificio. Sino como una manera de recordar, de celebrar, de glorificar, de testificar al mundo que alguien estuvo dispuesto a morir por mí, pero que resucitó, y que si Él resucitó, nosotros resucitemos también con Él. Y nosotros seguimos celebrándola, esa Pascua, no como la Pascua judía, nosotros celebramos la Pascua del Cordero. He aquí, Juan, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sabiendo que este sacrificio, el de Jesús, es mucho mayor que aquellos corderitos. Y mucho más que el sacrificio que haces tú. A veces cuando te crees que porque te pongas de rodillas o ores 2 horas, crees que ya te has ganado el cielo. O porque estás dispuesto a hacer a veces obras de misericordia y crees que eso ya te ha ganado el cielo. No. Este Cordero es mucho más, mucho mayor, porque dice que es el que quita el pecado de una vez para siempre. El que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aquellos que han sido rociados a través de la sangre del Cordero. Pero para poder entender esta expresión del poder de la sangre de Jesús, tienes que conocer el poder de la muerte. Tienes que entender lo que significó la muerte para Él. Como hemos dicho, Él murió, pero había como 2 tipos, podríamos decir, de muerte. Una, la carnal, que hemos estado hablando como la mayor expresión de amor. Todos aquellos azotes, todas aquellas espinas, todo aquello. No sé si habéis visto la película esta que parece la más real que hay. Es que cada azote parece que te lo están dando a ti. Aquellas espinas, todo. Aquello lo estuvo viviendo una muerte dolorosa, cruel, inhumana.
pero que estuvo dispuesto a pagar para demostrarte el amor que tiene para contigo y para conmigo. Estuvo dispuesto a pagar ese precio. Y no te estoy hablando de palabras bonitas, ay, que te amo mucho, ay, mi amor. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de hecho, de subirse voluntariamente a una cruz. La otra, mucho más humillante. ¿Alguno pensará, más humillante que eso? Sí, para Jesús sí. Mucho más humillante. Que dice que aún no teniendo pecado, se hizo pecador por ti y por mí. El mismo Dios Santo dice que se hizo pecador por ti y por mí, aún no teniendo pecado. No sé si os acordáis cuando dijo, Señor, que pase de mí esta copa. Eso es morir. Eso es estar dispuesto a ir a una cruz, la cruz verdadera, dolorosa para Él. Aquella copa llena de pecados, pero no solamente de tus pecados, porque si serían solamente tus pecados, bueno, igual también se llenaba. Pero de mis pecados. Y de los pecados del que tienes al lado, de los pecados del otro, de los pecados de todo Bilbao, de toda España, de todo el mundo. Metido, pero lo peor de lo peor. Tú piensas los peores pecados que habían todos metidos en esa copa allí. Cayendo sobre ti, haciéndote pecador, llevando, responsabilizándose de cada uno de esos pecados, concentrados en aquella copa. Y te estoy hablando de los pasados, de los presentes, pero también de los futuros. Y Jesús la tenía que beber, siendo el Cordero sin mancha, sin tacha, puro, perfecto. Pero estando dispuesto a decir, si alguien tiene que morir por ellos. Mirándonos a la cara, cada uno de nosotros. Diciendo, yo lo haré por ti. Si alguien tiene que pagar por ellos. Y ahora te estoy hablando de los tuyos. A mí de los míos. Directamente diciendo, yo lo haré por ti. Yo cargaré con tus pecados. Y no solamente por los tuyos, estoy hablando, no somos capaces de poder entender lo que eso representaba para Él. Yo pagaré los pecados de la humanidad. Y nadie ha demostrado tanto amor. Solo Cristo dice que fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. En esa copa no sé si os imagináis lo que podía haber. Amargura, soledad que vivió Él también. No sé si os acordáis, aquella expresión en aquel momento decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo no sé si eres... Sí, yo creo que eres capaz de entender, porque no solo hay que ver el amor que Dios nos tiene. Rompió la comunión con el Padre, se sintió abandonado por el Padre, por coger voluntariamente nuestros pecados, por cargar con nuestras culpas. Como lo mencionaba Isaías, ¿no? El pecado de todo el mundo cayó sobre Él. Y eso, el pecado, con la comunión del Padre, la santidad, que decimos de que Dios es justo, se rompió. Y Él sintió esa soledad, esa dejadez, y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado?
y seguía ahí. Y seguramente que muchos de nosotros nos hemos sentido abandonados. A veces por padres, otros esposos o esposas e hijos. Lo que te quiero decir es que si te sientes abandonado, que mires a la cruz. Lo único que te puedo decir es que mires a la cruz. Que mires al sacrificio de la cruz, que mires a Jesús. Porque, como antes decíamos, de que no había mayor expresión de amor, Jesús fue abandonado por el Padre para que tú, yo, la humanidad, pueda ser aceptado por Dios. Él estuvo dispuesto a llevar nuestro pecado, a romper su relación con el Padre, a sentirse abandonado, como muchas veces yo creo que todos nos hemos sentido abandonados, huérfanos, estoy hablando humanamente, pero también de Dios, para que tú y yo podamos ser aceptados en esa relación con Dios. Para que Dios te abra los brazos y te pueda abrazar. Para que la justicia de Dios se cumpla, igual que con aquella sangre que había sido puesta allí en aquellos marcos de la puerta en Egipto, cuando pasa y dice, no, este es mi pueblo, yo no lo destruiré. Y por eso dice que podemos entrar en esa libertad, pero claro, pero para eso tuvo que ser él abandonado. Yo sé que en este día están muchos clamando por todo eso que estaban metidos en esa copa. Hacen dolores, enfermedades, matrimonios rotos, hijos perdidos. Pero lo que quiero que entiendas que en esa copa ahí cabía todo. Ahí cabía tu enfermedad, tu dolor. Ahí cabía tu pecado. Y que tú no tienes que cargar ya con él. Tú ya no tienes que cargar con tus culpas. Porque el mismo Jesús las tomó y las llevó y pagó un precio de que nadie ha estado dispuesto a hacerlo. Pero además no es que estaba dispuesto a hacerlo, sino que él tenía el poder y el reconocimiento como para poderlo hacer. Ahí estaba todo. Yo no sé cuál es ahora tu carga, pero allí estaba metida y él las llevó por ti. Hoy es día de resurrección. Y conforme a la palabra, lo que está diciendo es de que tú de aquí hoy no te vas a salir igual que has entrado. Porque la palabra dice que si Cristo resucitó, nosotros resucitemos también con él. Que Cristo no era un cordero más de aquello de que, bueno, que cada año había que volver a hacerlo. Sino el escritor de los Hebreos dice de que una vez para siempre pagó por nuestros pecados. Que aquel abandono de Dios, que estuvo dispuesto a esa separación de Dios, no porque el Padre lo quería abandonar, sino porque el pecado estaba en medio. Y un instante se rompió esa unidad. Fue para que tú la cogieras. Para que yo la cogiera. Y que por muy vergonzoso que te pueda parecer a ti, o por muy duro, por muy difícil que sea tu situación, aquellos varones que se pusieron al lado de aquella mujer y decir, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?
Porque Cristo estuvo dispuesto a dar su vida. Ese estilo de dos muertes que hemos estado comentando. Pero es que la volvió a tomar para obtener victoria. Estamos hablando de uno de que tiene el poder para tomar su vida de la muerte. Uno que tiene la capacidad de poder coger tu pecado, mi pecado, tu enfermedad, tu depresión, tu situación económica, tu situación familiar, no sé, todas nuestras cargas que iban allí metidas, aquello que al final nos estaba haciendo alejarnos del Padre, el cogerlas y mirarte a la cara y decir, yo las voy a llevar por ti. Yo las voy a llevar por ti. Y en esta mañana tú tienes la opción de poder poner las cargas allí, en la mano del Señor. Le voy a pedir al grupo. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.